Hola, bienvenidos. Hoy veremos ajuste por inflación. En los últimos años, en Argentina, hemos oído hablar mucho sobre la inflación. ¿Pero qué entendemos por la inflación? Por definición, la inflación es el incremento general de precios de bienes y servicios en un sistema económico determinado. ¿Pero qué queremos decir con esto? Bueno, ustedes lo pueden ver en su vida diaria, cuando van al supermercado, de un periodo a otro y comprando la misma cantidad de bienes, verán que el total de la factura aumentó. Es el incremento de los precios de la construcción, de los bienes en general. Es decir, que en un periodo determinado, si yo tengo mi salario que es estable y una inflación sostenida durante el año, no va a ser la misma cantidad de bienes que pueda comprar al principio del año que al final de ese año. ¿Qué nos dice la contabilidad respecto de la inflación? Como sabemos, una de las variables del modelo contable establece la unidad de medida. Además, se establece que en un contexto de estabilidad monetaria, la moneda homogénea será la moneda nominal. Además, la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas evaluará permanentemente la existencia de estabilidad monetaria. El ajuste por inflación se ha continuado y discontinuado durante el largo del tiempo. Sin perjuicio de ello, es muy importante que ustedes conozcan cuál es el procedimiento de ajuste por inflación. Para lo cual los invito a revisar las normas técnicas que tratan dicho tema. Esto es la resolución técnica número 6, donde se establecen todos los pasos, modificada por la resolución técnica número 19 y posteriormente por la resolución técnica número 39. Veamos un caso práctico. Vamos a ir viendo distintos rubros de una empresa en particular y ustedes deberán ir definiendo cuáles partidas les parece que se ajustarían por inflación. Bancos en pesos. Bienes de cambio, terrenos, inmuebles, proveedores, préstamos, capital, resultados acumulados, ventas, costos de venta, depreciaciones, intereses perdidos. Vamos con el primero de ellos, bancos en pesos. Como ustedes saben, es un rubro monetario. Los rubros monetarios son los que generan la inflación. Sin embargo, son los que están expresados en moneda de cierre, con lo cual el saldo histórico equivale al saldo ajustado, por lo cual no debe ajustarse. Bienes de cambio. Si los mismos están valuados de acuerdo a las resoluciones técnicas en Argentina, estarán a costo de reposición, con lo cual, en este caso, al valuarse el costo de reposición, esa diferencia de evaluación se imputará a resultados por tenencia. Terrenos inmuebles. Estos son, como saben, rubros no monetarios, con lo cual deben ajustarse por inflación. Proveedores es un rubro monetario, por lo cual no debe ajustarse por inflación. En el caso de los préstamos es un caso particular. ¿Por qué? Si bien el préstamo per se es un rubro monetario, por lo cual no debe ajustarse por inflación, tiene un componente que está pactado contractualmente, que son los intereses, que sí deben quedar expresados en moneda de cierre, con lo cual el importe del préstamo no se ajustará por inflación, pero el interés que se haya devengado sí deberá quedar expresado en términos reales al cierre. Capital y resultados acumulados son rubros no monetarios que deben ajustarse por inflación. En el caso del capital, se expone a su valor nominal y la diferencia en ajuste de capital. Las ventas quedan expresadas por las unidades vendidas al momento de la venta y deben ajustarse al cierre. El costo de venta debe estar valorizado a costo de reposición al momento en que se perfeccionó la venta y reexpresarse al cierre. La depreciación del ejercicio va a ser igual al valor de origen de esos bienes reexpresados dividido la vida útil. Resultado por tenencia. Se incluye el resultado por la tenencia de bienes de usos y por considerar el ajuste por inflación. El REI surge por la exposición de inflación de los activos y pasivos monetarios. Ahora vamos a ver un caso práctico donde repasaremos todos estos conceptos. Bueno, en la actividad propuesta debíamos identificar el costo histórico de cada cuenta y calcular el costo ajustado de corresponder. En el caso, por ejemplo, de banco cuenta corriente,
No tiene ajuste por inflación porque ya está expresado en moneda de cierre, con lo cual el saldo histórico y el saldo ajustado coinciden en 225 pesos. Bueno, vamos a ver conversión de estados contables. Supongamos el caso de una empresa argentina que tiene filiales en el exterior, como podría ser Brasil, y necesita poder leer esa información para incorporarla a sus estados financieros. ¿Cómo les parece que lo hace? Las normas en materia de conversión se rigen de acuerdo al lugar en donde se ubica la casa matriz, que necesita justamente que sus filiales le reporten esos estados financieros en la moneda en la que están sus estados contables, para poder evaluar su participación o consolidar esa información en una misma moneda. En Argentina, la aplicación de las resoluciones técnicas respecto de conversión son bastante infrecuentes. Y esto es porque son muy pocas las empresas argentinas que tienen filiales en el exterior. Por el contrario, sí va a ser más frecuente utilizar la conversión de empresas que están radicadas en Argentina y que le reportan a una matriz que se encuentra en el exterior. En este caso, las normas de conversión que se van a emplear van a ser la del país de la matriz, como podrían ser las normas previstas en las normas internacionales de contabilidad. Supongamos una empresa argentina que es controlante de una filial que se encuentra en Brasil. En el caso de los rubros no monetarios, serán convertidos a tipo de cambio del momento de la operación y posteriormente serán ajustados por la inflación de Argentina. Los rubros monetarios, por el contrario, serán convertidos a tipo de cambio de cierre. Estas diferencias de conversión serán imputados como resultados. El otro método es el ajustar-convertir. En este caso, los rubros no monetarios primero los ajustamos por la inflación de Brasil y una vez ajustados los vamos a convertir a tipo de cambio de cierre. En este caso en particular, los resultados de conversión los imputaremos a un rubro del patrimonio neto. Ahora, ¿cuál de los dos métodos tenemos que utilizar? Tenemos dos tipos de entidades que define la norma, aquellas que son integradas y aquellas que son no integradas. Los invito a repasar la RT18 a ver cuándo una entidad es integrada y cuándo una actividad es no integrada. En el caso que una actividad sea integrada, deberá aplicar el método convertir-ajustar. En el caso que la entidad sea no integrada, ahí la norma le da la opción de aplicar cualquiera de los dos métodos. A continuación, haremos una actividad que les permitirá repasar estos conceptos. En la actividad propuesta debíamos identificar las distintas sentencias relacionadas con cada uno de los métodos, convertir y ajustar-convertir. Pasemos a charlar sobre el tema de normas contables.
Como ustedes saben, en Argentina es de aplicación las normas contables emitidas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, adoptado por cada uno de los consejos donde desempeñen su actividad. Pero por otro lado, tenemos las normas internacionales de contabilidad que se han creado con el objeto de poder homogeneizar y tener un marco de norma común y que permita poder hacer lectura de los estados contables independientemente de dónde se ubique cada una de las empresas que lo hayan emitido. La Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, a través de una serie de resoluciones técnicas, ha ido incorporando estas normas para los diferentes entes. Vamos a analizar algunas de las diferencias que hay entre las normas internacionales y las normas contables argentinas. Algunas de las diferencias entre ambas normas son, por ejemplo, la consideración de lo que son los estados consolidados. Para normas argentinas es una información complementaria, en cambio para normas internacionales constituye el cuerpo de los estados contables. Otra diferencia son la evaluación de inventarios, mientras que para norma argentina serán a costo de reposición, teniendo como tope el valor neto de realización. Para normas internacionales son a su costo y BNR de acuerdo cuál sea el menor de ambos. En el caso de los bienes que no puedan ser individualizados, el valor será determinado de acuerdo al precio promedio ponderado o primero en entrar, primero en salir. Está prohibida la aplicación de último en entrar, primero en salir. Otra de las diferencias que tenemos entre ambas normas es respecto de los bienes de uso. Mientras que para normas internacionales estarán valuados a su costo histórico o valores revaluados, para normas argentinas estará a su costo histórico, salvo que hayan hecho uso de la opción de la aplicación de la RT31 para la revaluación de bienes de usos. Las llaves de negocios no se amortizan en normas internacionales y se evalúa su desvalorización al cierre de cada ejercicio, mientras que para normas argentinas se pueden amortizar y a su vez también se evalúa su desvalorización. En el caso de resultados extraordinarios, para normas internacionales no se emplea ese término, en cambio para normas argentinas sí. Moneda funcional, moneda de presentación versus moneda de curso legal, mientras que para las normas internacionales se define lo que es una moneda funcional, entendida como aquella en donde realiza la actividad principal el ente, que puede ser diferente la de curso legal y la de presentación. No están previstos estos conceptos en las normas argentinas. Incluso por normas legales, los estados contables deben estar emitidos en pesos. Son muchos conceptos, pero a continuación los repasaremos a través de una actividad práctica. En la actividad propuesta debíamos identificar para las distintas oraciones si nos estábamos refiriendo a normas contables argentinas o normas contables internacionales. Como ustedes saben, el impuesto a las ganancias es el determinado de acuerdo al resultado impositivo por la alícuota vigente. Determinar ese resultado impositivo no quiere decir que vaya a ser el mismo al resultado que hemos determinado contablemente. ¿Esto por qué se produce? Es muy simple. El estado de resultados que hemos determinado contablemente se rige bajo las normas de contabilidad que hayamos aplicado, mientras que el resultado impositivo se rige bajo las normas de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Esto genera que haya diferencias que se establezcan entre un resultado y el otro.
Estas diferencias pueden ser temporarias o permanentes. De allí surge el impuesto diferido. Básicamente, nosotros si no contabilizáramos el resultado del cargo por impuesto a la ganancia bajo el método del impuesto diferido, contablemente tendríamos un asiento que sería impuesto a las ganancias, cargo a resultado, A en el haber, impuesto a las ganancias a pagar. Pero sabemos que las diferencias que se originaron entre el resultado impositivo y el resultado contable pueden haber tenido características permanentes o temporarias. Es decir, que bajo el método de impuesto diferido, lo que hacemos es, con el criterio del devengado, poder aparear en el momento en el cual ocurrieron esos hechos que generaron esas diferencias, independientemente que impositivamente las podamos tomar en un hecho posterior o anterior. Vamos a verlo esto con un ejemplo para aclararlo. Por ejemplo, veamos el caso de una previsión para deudores incobrables. Esta, contablemente, se determina de acuerdo a la política que tenga establecida la entidad para sus incobrables. Por ejemplo, pensemos un caso de que la entidad decide previsionar a aquellos créditos que tengan un saldo con una antigüedad mayor a los 90 días. Fiscalmente, impositivamente, solo podré deducir ese concepto cuando se den algunos de los casos taxativamente previstos en la norma. Por ejemplo, la quiebra de ese deudor. Con lo cual, acá tenemos un caso de una diferencia entre ambos resultados. Con lo cual, a través del método del impuesto diferido, lo que vamos a hacer es reconocer ese importe, ¿sí?, como un crédito, como un activo que va a tener la compañía, hasta tanto se pueda deducir fiscalmente ese incobrable, que será cuando se declare en quiebra ese deudor. Con lo cual, ese cargo por resultado de impuesto a las ganancias se va a ver afectado por esta previsión que me generará un activo por impuesto diferido que se reversará al momento en el que se den las circunstancias previstas en la norma para tal efecto. Es decir, que en este caso tenemos un gasto que será reconocido contablemente en un periodo, como es este, por el quebranto, por la previsión por deudores incobrables, pero lo podré deducir en un futuro. Es lo que me genera activo por impuesto diferido, que es como el ejemplo que acabamos de ver. También podemos tener un caso en el cual tengamos un ingreso que sea reconocido contablemente en un periodo, pero fiscalmente lo grabemos en el futuro. Es el caso de, por ejemplo, las ventas cobradas por adelantados, que yo las voy a reconocer contablemente en el cual se me devenguen tales ventas, pero fiscalmente voy a pagarlas al momento en el cual las cobré. Otro ejemplo pueden ser los gastos que son deducibles antes de su reconocimiento en los estados contables. Es el caso típico de las depreciaciones aceleradas permitidas en ciertos casos en la ley del impuesto a las ganancias. Esto me va a generar un pasivo por impuesto diferido. Estos activos y pasivos por impuesto diferido los voy a reconocer contablemente y en el tiempo se van a ir reversando en la medida que se cumplan las condiciones para su reversión. En el caso de las diferencias permanentes, estas no van a originar ni activos ni pasivos por impuesto diferido. Son diferencias que se generan entre ambas normas y que no tienen impacto en el tiempo. ¿Cuáles podrían ser ejemplos? Bueno, en el caso que la sociedad, por ejemplo, tuviera un gasto no documentado, con lo cual no lo puede deducir fiscalmente, o hubiera pagado por una multa por la presentación fuera de término de una declaración jurada, este tipo de incumplimientos no son deducibles en la ley de impuesto a las ganancias, con lo cual contablemente lo tendría deducido, fiscalmente no lo podría considerar, con lo cual esto no se va a revertir en el tiempo y va a ser una diferencia siempre. Recuerden que las diferencias permanentes no van a generar ni activos ni pasivos por impuesto diferido y las diferencias temporarias sí. Con esto los invito a pensar y a revisar qué entidades son las que están obligadas a aplicar el método y cuáles no. Esta es una tarea que se llevan para sus casas. Con todo lo que hemos aprendido ya están en condiciones de hacer la actividad práctica integradora a continuación que les permitirá afianzar todos estos contenidos.